Si os parece, empezamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta charla se engloba dentro de la Valencia Design Week, organizada por la Asociación de Diseñadores de Valencia. Y bueno, estamos en el Colegio Mayor Rector Peset, al cual le quiero agradecer la acogida. Yo ya participé aquí el año pasado en la rotulación mural de la exposición que hizo Tomás Gorria sobre rótulos antiguos. La verdad que fue una experiencia muy, muy hermosa y bueno, conocí el rector Peset y su programación me parece bastante buena y así que me hace especial ilusión estar aquí. Nada, la charla que vamos a hacer es un repaso histórico, un recorrido histórico por el oficio de la rotulación tradicional a pincel. De este oficio sabemos bien poco, pese a que es uno de los más prolíficos que pueden haber habido durante el siglo XX, incluso durante el siglo XIX. Básicamente todo se rotulaba a mano, con lo cual lo teníamos en todas partes, vallas publicitarias, vehículos, tiendas, todo tipo de negocios. Y, sin embargo, al realizar el trabajo académico en el cual se basa esta ponencia para la Universidad Politécnica de Valencia, para el trabajo fin de máster, me di cuenta de que había muy poquito escrito sobre el tema. Hay muy poca investigación académica que esté específicamente dirigida a la rotulación tradicional a pincel, es decir, al pintor de rótulos. Sí que hay sobre gráfica urbana en general y a veces por ahí encuentras alguna referencia, pero muy poquito, por no decir nada, dedicado al rotulista, ¿no? A nuestro rotulista. Respecto a otro tipo de bibliografía, sí que se encuentra algún manual, alguna recopilación de alfabetos. Luego, al final de la charla, puedo mostraros algo que hay por ahí, algo que he encontrado, pero la mayoría de ellos, por no decir el 99%, estaban dirigidos a lo que ellos llamaban el rotulista, que era nuestro diseñador gráfico o grafista, es decir, al rotulista de escritorio, al rotulista que trabajaba a lápiz y a plumilla o a tinta sobre papel, pues para revistas, publicidad, anuncios publicitarios, revistas, periódicos, etcétera. Pero no se referían o no estaban dirigidas directamente a nuestro pintor de rótulos, con lo cual pues no se hablaba ni de los pinceles específicos, ni de la pintura de esmalte, ni del proceso de transición, de paso del diseño al gran formato, de todo esto prácticamente no encontrabas nada en casi ningún sitio. El único manual que he encontrado es un curso de CEAC de los años 50, me parece, por fascículos, en el que sí se habla profusamente de todo esto. Pues lo único que he encontrado. Bien. Bueno, esto es una presentación personal en la que tampoco me quiero detener mucho, pero bueno, yo me encuentro con la rotulación tradicional a mano allá por el año 2016, 2015, 2016, pero yo vengo de un recorrido previo relacionado con el mundo de las artes. Yo hice Bellas Artes en la facultad aquí de Valencia y antes de eso venía el graffiti. El graffiti no dejan de ser trabajos de deformación estética de las letras, con lo cual no deja de ser un arte basada en el lettering, entendido como dibujo de letras o la tipografía, si se quisiera. De ahí sí que derivé un poco durante los años universitarios y posteriores, porque este camino lo continúo hasta a día de hoy, derivé un poco hacia el arte urbano, entonces también tengo un poco esa experiencia también de recorrido de la ciudad, la cual no deja de estar relacionada con los elementos de la gráfica urbana. Al final, a todos los que nos gusta pasear por la ciudad, pues nos recreamos, ¿no?, con todos estos vestigios del siglo pasado y de los trabajos artesanales, y en este caso pues el arte urbano trata de encontrar, por lo menos en mi caso, un espacio enmarcado dentro de esta gráfica, ¿no?, de esta arquitectura urbana. Luego, a la hora de buscarme la vida, pues
tuve que desarrollar un poco la faceta más comercial y empecé a hacer pizarras para bares y posteriormente, gracias a las redes sociales, esto lo veremos al final de la charla, pues encontré el mundo de la rotulación a pincel y ya me metí en estos vericuetos. Y desde hace aproximadamente un año o dos, creo, me he metido en la investigación de la historia del oficio y pretendo continuar hasta que se llene esto. Bien, primero la aclaración de unos conceptos muy básicos. Caligrafía, tipografía, lettering y rotulación. Estos conceptos muchas veces se confunden, le llamamos lettering a lo que en realidad es caligrafía. Como digo, rotulación, a día de hoy incluso pues se entiende la rotulación vinílica, ¿no? El operario que aplica el rótulo de vinilo. Pero bueno, para hacernos un breve glosario de términos, diríamos que la caligrafía es cualquier ejercicio de escritura hermosa, si se puede, realizada con una herramienta del tipo que sea. O sea, puede ser una plumilla caligráfica, puede ser un pincel, puede ser un spray o puede ser lo que sea, el dedo sobre el vapor de la ducha. Siempre que sea una escritura, digamos, continua de un trazo, ¿no? Por contra, la tipografía, sabemos de sobra que son caracteres específicos y repetidos que conforman un alfabeto y que son intercambiables, ¿no? Ahora ya hay tipografías OpenType y variables y historias un poco más complejas, pero nos hacemos a la idea. El lettering, pese a lo que se suele pensar, bueno, más que nada porque todos tenemos conocidos, algunos hijos e hijas en edad escolar, y se refieren al lettering como a esto que hacen con el brush pen, ¿no? Esta caligrafía con el brush pen, que en realidad es caligrafía. El lettering en realidad se refiere al dibujo de letras, al dibujo realizado mediante contorno, trazado de sombras, algo más parecido como al dibujo técnico aplicado a letras. Estos son los Sanborn Maps del siglo XIX, que son una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Pueden buscar Sanborn Maps en Google y volverse locos. Y eran portadas de mapas. No eran ejercicios pensados para exponerse en un museo, eran portadas de mapas. Ahora compárenlas con las portadas de mapas que podemos tener hoy y lloremos todos juntos. Aquí se ve un ejercicio bastante aplicado, ¿no? Lo que tenemos a la izquierda, salvo el aperitivo, que sí que se ve que es un caligráfico, el resto son letras dibujadas, ¿no? Y luego ya pues pasadas al producto final. Y la rotulación es la aplicación específica de este ejercicio de letras, algunas más caligrafiadas, algunas más construidas, con pincel a pues, elementos de la gráfica urbana, pues como son rótulos, maderas, cristaleras, muros, etc. Aquí podríamos hablar de un ejercicio caligráfico dentro de la rotulación, puesto que está hecho básicamente de un trazo, pero la rotulación abarca pues, todo este rango de letras pintadas a mano, ¿no? Entonces, la historia, digamos, nos podemos retrotraer infinitamente. Pero retrotrayéndonos ya al siglo I, al Imperio Romano y tal, ahí ya encontramos rótulos tanto tallados en piedra, en tipo lápida, pero así en la puerta de los negocios, como dibujados sobre las fachadas o sobre las puertas, con los productos y algunos de ellos escritos. Y también encontramos un elemento que tenemos vigente hasta el día de hoy, que es colgar el propio producto encima de la puerta. Yo vivo en Almásera, pueblo del Horta North de Valencia, y cuando llega temporada, pues la gente pone un cubito con naranjas en la puerta de su garaje o de su casa y sabemos que ahí venden naranjas, ¿no? Bueno, pues esto se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales. ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo y el paso de los siglos, estos elementos, obviamente perecederos, empiezan a sustituirse por obras, piezas artesanas hechas de madera, de hierro, forja principalmente, porque era mucho más resistente, que imitan estos objetos, pero que obviamente pues, son más duraderos, puesto que son objetos y no los productos en sí.
y empiezan a hacerse piezas cada vez más grandes bueno, cada vez más grandes y cada vez más peligrosas para quien pasa por debajo. Tanto es así que en el siglo XVIII, me parece, en Francia se llegan a prohibir por sobresaturación y por peligrosidad, porque te caían unas gafas hechas de hierro de 2 metros de ancho y pues te dejaban en el sitio. Pero bueno, nos metemos ya en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, y tenemos la Revolución Industrial. Aquí es donde, en principio, situamos el inicio del oficio, el inicio del oficio del pintor de rótulos. Hay varias teorías al respecto, de por qué surgen y cómo surgen exactamente. Estamos en el ámbito europeo-estadounidense, ¿vale? Estamos en Occidente. Esto también lo quiero dejar claro. Bueno, dos a priori. Estamos hablando de Occidente, primero, con lo cual no tiene esta charla pretensión de universalidad ni de mundialidad. Segundo, la información de que disponemos es muy, muy escueta, con lo cual casi que hasta hoy la información que tenemos se tiene que coger con pinzas, ¿vale? Es aproximativa y es deductiva en base a los pocos focos de información que tenemos. Pero bueno, más o menos se deduce que sí, que fue así, ¿no? Con la Revolución Industrial hay una migración importante, masiva, de los pueblos a las ciudades, y hay una ampliación enorme de las áreas industriales. Aparecen muchísimos negocios. Aparte, se escolariza a la población y se empieza a alfabetizar la población. Bueno, entre la profusión de negocios, la necesidad de diferenciarse unos de otros, la alfabetización y toda la vida está en las grandes ciudades y las grandes áreas industriales y tal, pues empiezan a pintarse rótulos. Y bueno, y también en algunos lados la prohibición o la caída un poco en desuso, porque pues al final esto también un poco va por modas, ¿no? La caída en desuso de estos grandes elementos o la novedad que implicaban las letras pintadas, también la facilidad, ¿no? de producción, pues empieza a popularizar ese tipo de rótulos, ¿no? Estos rótulos se dan sobre madera, apliques de madera, ¿no? Que formaban parte del muro principalmente, también algunos sobre el propio muro y en algunos casos más elaborados, como veremos, incluso sobre cristal, vidrieras o incluso sobre cerámica. Básicamente, estamos hablando de que a mediados del siglo XIX ya prácticamente, no sé si todas, pero las principales ciudades europeas están llenas de rótulos. Aparte de esto, bueno, en aquella época, y ahora sí que nos situamos en el mundo anglosajón, principalmente Inglaterra y Estados Unidos, porque de España yo al menos no he logrado encontrar información, ya empiezan a crearse formaciones específicas de rotulistas. Las letras evolucionan de unos tipos muy simples, ¿no? Como podían ser los que se ven aquí en la fotografía de la izquierda, bueno, de letra de palo, que le llamaban, a volverse cada vez más sofisticadas, pues también un poco por la necesidad de diferenciarse y por la evolución lógica. Tanta es la creatividad y la evolución de estos rótulos o de estos rotulistas, de sus letras, que crean tipografías. Existen tipografías contemporáneas que están basadas en este tipo de rotulación que al final atendía a premisas o a necesidades comerciales. Es decir, pues las letras gruesas son para que se vean de lejos, ¿no? Pues una pequeña sombrita separada, ¿no? Separada por un contorno vacío, por decirlo así, pues ayuda también a darle un poquito de efecto, ¿no? Pero sin perder la legibilidad principal. Hay letras que no son tan legibles a gran distancia, con lo cual se empleaban pues, para rótulos que estaban más a pie de calle, ¿no? Y bueno, se genera un oficio con todas las letras. Hablamos del mundo anglosajón. En el mundo anglosajón sí que tenemos bibliografía, manuales y de todo específico para estos rotulistas ya desde el siglo XIX. Bien, avanzamos en el tiempo y nos encontramos con el entresiglos del XIX al XX. Nos encontramos con el auge de las vanguardias y del modernismo en Europa, Centro Europa.
Aquí se da la época dorada. Para mí no admite discusión. Si alguien quiere discutírmelo, que venga y me lo discuta. Pero es la época dorada, o sea, es una fantasía. Básicamente, el modernismo no solamente trae no sé, bueno, una nueva estética o un nuevo estilo pictórico, sino que trae consigo la corriente de Arts and Crafts y trae consigo esta pretensión de unir arte y cotidianidad, arte y diseño, arte y objetos, arte y arquitectura, el arte total, ¿no? Y empiezan a unirse todas las artesanías. De hecho, habían artesanos que eran doctos en distintas técnicas, ¿no? Con lo cual, no solamente tenemos un estilo maravilloso, aunque eso ya entiendo que es susceptible a gustos particulares, pero lo que sí que tenemos es esta confluencia de oficios y estéticas maravillosa que nos ha dado lo que son las arquitecturas y las gráficas urbanas más bonitas hasta la fecha. De hecho, muchas de ellas se consideran patrimonio, muchas de ellas están completamente abandonadas y echadas a perder, muchas de ellas han desaparecido y muchas de ellas se consideran patrimonio y aún así están abandonadas y otras han desaparecido, estando incluso protegidas. Aquí, sin más, en Valencia tenemos algunos ejemplos. Esta fantástica unión musical española que hace unos años pasó a ser un alehop. En fin. Bueno, sin ir más lejos, tenemos el horno aquí de San Nicolás, que creo que cerró las puertas y creo que no ha abierto, ¿no? Si no me equivoco, el horno más antiguo de Valencia, pues ahí lo tenemos. Abandonaico, el pobre, con un rótulo en azulejo bien, bien hermoso. Bueno, en esta época los ejemplos son innumerables y en Valencia somos unos privilegiados porque tenemos algunos increíbles como la Estación del Norte de Valencia, la Estación del Norte, que es espectacular. Ahí podemos ver mosaico, lettering o rotulación aplicada a mosaico, rotulación o lettering o como le queramos llamar, aplicada a talla de madera. Bueno, en Valencia tenemos muestras increíbles. Mientras en Madrid se hicieron bueno, se hizo costumbre, digamos, o aparecieron todas esta serie de fachadas rotuladas y pintadas sobre azulejo y son muy características del centro de Madrid, todo este tipo de fachadas. En Barcelona, por contra, se hicieron populares este tipo de fachadas de talla en madera y vidrio. De nuevo, encontramos de las dos en ambas ciudades. Encontramos más fachadas de este tipo en Madrid que fachadas, bueno, no de este tipo en particular, que esto es un derroche de arte, pero sí encontramos más fachadas de madera con estos rótulos en cristal y en pan de oro en Madrid que rótulos de fachada de azulejo en Barcelona, que no hay tantos. Estos trabajos, lo que tienen arriba, yo no estoy tan seguro de que estén rotulados a pincel, porque en aquella época, bueno, están trabajados con pan de oro, en dos texturas además, que eso es una técnica que también se trabaja a día de hoy, o que hemos tratado de rescatar, estamos tratando de rescatar, se utiliza con pan de oro, de oro real, de 24 quilates sobre cristal, y en aquella época tenían determinados procedimientos en los que se ayudaban de reservas hechas con serigrafía o, bueno, en fin, tenían sus trucos también para a veces conseguir incluso unas letras finísimas, ¿no? Y bueno, se aplicaban sobre cristal y luego se aplicaban sobre la fachada de madera. Aquí es que está todo, hay forja, hay madera, hay vidriera, hay la rotulación con pan de oro, bueno, y está reventada. Esta fachada está reventada, está que se cae. O sea, es de locos como está bueno, hecha polvo. Bueno, esta de aquí, lo mismo. Forn de pa pastisería, el rótulo de arriba se nota que ya está repasado o rehecho por alguien que ya no tenía ni idea. La parte de la derecha está perdida directamente, de hecho hoy ya no está. Es una lástima. Y bueno, ya entrados en el siglo XX, esta profusión estética y esta época dorada se mantiene pues hasta los años 20 más o menos, principios de los años 30, que como sabemos pues aquí llega el fascismo, da un golpe de Estado y sume a España en una época negra que se alargará por décadas.
Sí que cabe mencionar que en la época de la Guerra Civil hay una explosión de rotulación aplicada a cartelismo y a murales. A murales que ya pues, hoy no se conservan, pero que eran prácticamente el único medio que tenían de propaganda, tanto unos bandos como otros. Y ahí pues, los rotulistas encontraron una aplicación mucho más directa para su obra y sobre todo en el tema de la cartelería, que es lo que más se ha conservado. Bueno, es una época increíble, toda, por supuesto, inspirada en la cartelería soviética y tal, con unas rotulaciones espectaculares. Aquí tenemos todavía los diseños de los refugios antiaéreos, ¿no? Con estas letras así tan brutalistas y tan increíbles. Nada, luego, obviamente, pues caída del comercio, obviamente, estamos hablando siempre de un oficio que es una actividad comercial, ¿no? Que es un arte aplicada, con lo cual, pues si no hay comercio y no hay movimiento y no hay nada, pues los rotulistas desaparecen. Entonces ahí tenemos una época negra. Si ya es poca en la bibliografía, ¿no? La documentación que tenemos de los periodos en los que sí que había oficio, pues de los que no había oficio, os imaginaréis. Y no es hasta mediados de los años 50 cuando el franquismo, en un intento desesperado de dinamizar un poco la economía, se abre, crea las primeras legislaciones que abren un poco la economía a Europa y tal, y poquito a poco empieza a entrar el negocio, el comercio, y poco a poco vuelve a resurgir la rotulación. Estamos hablando de que en la mayoría de sitios el rotulista era el pintor del pueblo, que con suerte se le daba bien el pincel, tenía sensibilidad y sabía hacer letras. En esa época no había una arquitectura, ¿cómo se dice?, hereditaria, de maestro-aprendiz y toda esta arquitectura que veremos después. Con lo cual, pues básicamente, sobre todo en las ciudades más pequeñas y los pueblos, pues es que el rotulista era el que pintaba. Bien. Pero en las grandes ciudades sí que habían pues, más vestigios que habrían sobrevivido de la época y el oficio empieza a reaparecer, ¿no? Del periodo en el que tenemos más información es de los años 70. Bueno, ahora entramos en los años 70, pero es el periodo del que más información tenemos y es ya como la segunda generación, o en algunos casos la tercera, de rotulistas. No son los primeros maestros, son los segundos y los terceros. Luego veremos el vinilo, la llegada del vinilo en los años 90 y el Renacimiento, pero vamos a centrarnos de momento en los años 70, segunda mitad del siglo XX. Como digo, el negocio empieza a crecer durante los 60 y ya en los 70 se afianza, es como un poco la época de más proliferación de este tipo de rótulos, ¿no? Como decía antes, todo se pintaba a mano. Todo se pintaba a mano. Hoy estamos acostumbradísimos al vinilo, prácticamente no quedan rótulos pintados a mano, salvo los nuevos que vamos haciendo poquito a poco, pero antiguamente todo se pintaba a mano. O sea, desde los tranvías, los trolebuses en aquella época, los vehículos de todo tipo, las fachadas enteras, las vallas publicitarias, las pizarras de los bares, las lonas, los toldos, ¿no? Salvo aquellas piezas, bueno, los carteles sí que se hacían por otro lado, ¿no? Los carteles que sí que se podían reproducir y luego habían algunas señaléticas pues, que se hacían con serigrafía, pero es que salvo esos casos el resto se hacía todo a mano. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, no sé, cuando se hicieron las Olimpiadas, pues, o cada vez que se hacía una feria, ¿no? Una feria de motor o de cualquier cosa, todos los paneles, o para los partidos de fútbol, todos los paneles que rodeaban todas estas áreas, todos estos eventos, recintos, estaban pintados a mano. Y se pintaban a mano a saco. Quiero decir que pintaban uno y a la semana siguiente pintaban otro encima, ¿no? Blanqueaban y pintaban otro encima. Esto es tan así que incluso los carteles de cine, que bueno, no es el objeto de esta investigación, porque eran ya artistas de otro tipo, ya de bellas artes y tal, los carteles de cine hacían lo mismo. O sea, se pintaban un cartel de cine de 2x3 metros y a la semana siguiente, o no sé, o al mes, lo blanqueaban y volvían a pintar otro encima. Y ahora, hoy lo piensas y dices, madre mía, pero así era.
no se le daba importancia porque estaba por todas partes. Este es un ejemplo que no por tener el diseño más atractivo del mundo, pero tiene bastantes textos distintos, con lo cual se muestra ahí un poco lo prolífico de la tipografía, y luego tiene un pedazo de jamón pintado a mano en una valla publicitaria para que durase ahí, pues no sé, X semanas, ¿no? Esto se hacía en todas partes, en los tranvías. Paco Vivó, que es un rotulista que sigue activo, hace vinilo, ahora entraremos a eso, pero sigue activo. Siempre cuenta unos relojes que se pintó, de los cuales no tiene fotografías, pero unos relojes que se pintaron en unos, ¿cómo se dice? En unos autobuses que eran espectaculares. Yo mismo he visto bocetos de botellas y de algunas ilustraciones que son increíbles, ¿no? Este es el Paco Vivo, ahí en todo dulce. Bueno, la estética es increíble, o sea, la estética es increíble. Hay diseñadores que a día de hoy intentan igualar este tipo de estéticas, o sea, es espectacular. Bueno, Paco Vivo, el otro rotulista que queda así más activo es Ricardo Moreno. Yo hace poco trabajé con Ricardo Moreno para repintar unas naves gigantescas de todo dulce, ahí sobre lona de esta, o sea, lona no, chapa de esta doblada, ondulada, no sé, 6 metros de alto o así, increíble, con todo a pincel, claro. Bueno, eso está en mi pueblo, hay un poquito de cada. Esto me parece finísimo, es un rótulo que yo adoro, está más pegadito ¿para dónde? Bueno, está por Lorta Nord, de camino a Borbotó, me parece por ahí. Esto le vamos a perdonar el error tipográfico de la A, pero aquí estas letras, muchas de las letras de los rótulos que vemos corpóreos, que son una plancha sobre otra, la mayoría de estas letras pues tenían cortes industriales incluso en aquella época, pero había otras que no. Había otras letras que eran más bonitas o de fantasía o más así, más trabajadas, y lo que hacían es que estas empresas de rótulos corpóreos llamaban a nuestros rotulistas para que viniesen, les dibujasen a mano las letras a tamaño real y ellos con ese boceto las cortaban a mano sobre las planchas y luego las pegaban una plancha encima de la otra, ¿no? Entonces, este tipo de rótulos, no estoy 100% seguro de pero tiene toda la pinta, seguramente estén hasta trabajados a mano. Lo digo porque muchas veces vemos estos rótulos y los descartamos como rótulos industriales y muchos de ellos no. Y luego, bueno, el ejemplo de abajo de todo rotulado a mano es una maravilla. O sea, los acabados de este trabajo son increíbles. Aprovecho también para decir que en algunos trabajos de estos con obra gráfica, con ilustraciones, pues habían algunos rotulistas que tenían mejor técnica que otros, por el tema de la formación, que ahora entraré en ello, pero en algunos casos llamaban incluso a artistas de carteles de cine para que les ayudasen. O sea, cuando tenían alguna cosa que no podían abordar, avisaban a otros artistas y se lo hacían, ¿no? El tema de bueno, es que hay algunos ejemplos. Esto es en Venecia. Quiero también que os fijéis aquí en el envejecimiento del rótulo, ¿no? Porque esto vete a saber el tiempo que tiene. También ahí hay mucha humedad y mucho salitre, pero esto debe tener unas cuantas décadas. Y el envejecimiento de la rotulación tradicional es hermoso. El envejecimiento del vinilo no tanto. Y además ha envejecido bastante más rápido. Esto es de mi pasada visita a Argentina, el pasado marzo. Hay unas letras casual que les llamamos, o americanas, o rápidas, o bueno, ahí tienen mil nombres, que son estas de abajo, de pollo y de oferta, que bueno, el estilo que tienen allí sí que se conserva la rotulación de batalla, digamos, ¿no? Y bueno, esto son cosas que encuentro yo ahora, ¿no? Que encontramos los que buscamos rótulos y tal, ya muy desgastadas, pero antiguamente era lo habitual. Todo esto está pintado a mano. Es increíble. Y resisten. No hay más que ver. Bueno, no sé, es que eso es una fantasía. Todos esos trabajos, ¿no? O sea, bueno. Antes de irnos al vinilo y a la decadencia, comentar cómo se formaban estos artistas, ¿no? De dónde salían, bueno, estos artesanos. No existía formación como tal.
Ya hemos dicho que bibliografía, textos no había muchos, o sea, formaciones regladas no habían, no existían. Tengo el caso creo que fue Jaime Medina, que entrevistó a un rotulista en las Canarias, y él parece que sí que hizo un curso ofrecido por el Ministerio de Trabajo, que incluía pintor de rótulos, pero es el único ejemplo. Todos los demás rotulistas con los que yo he hablado, que tampoco son cientos, o sea, son unos cuantos, un poco más de una decena, nadie tuvo formación reglada, no existía. Y, por supuesto, los pocos libros que habían no los conocían y no se basaron en ellos. Entonces, ¿dónde aprendían? Pues en taller. Lo que decíamos antes, la arquitectura esta de aprendiz y maestro, ¿no? Habían, según me contaron, se pueden resumir en 3 tipos de organizaciones, de agrupaciones de rotulistas, que eran los talleres, que eran grupitos de 3 o 4 rotulistas en los que estaba el maestro y los aprendices, y eran autónomos y trabajaban pues para quien se lo pidiera. Luego estaban los rotulistas autónomos, que eran uno solo y que iban de aquí para allá. Y luego estaban los departamentos de las empresas, las grandes empresas como la Pepsi-Cola o el Asalto, que era la antigua MT, o bueno, creo que eran Lanas Aragón, parece, antes del Corte Inglés y todo esto, pues estos tenían a lo mejor un departamento de grafistas, ¿no? Y publicistas, que a lo mejor eran 6 o 7, entre los cuales pues a lo mejor había 3 o 4 rotulistas, ¿no? Y abarcaban todo, desde lonas hasta vehículos, hasta los pequeños cartelitos con el precio de los artículos, ¿no? Entonces pasaban de maestro a aprendiz. Según me cuentan, pues había talleres más amables que otros, porque muchos de los maestros, pese a que la demanda era exagerada, o sea, no había problema de trabajo, muchos maestros se cuidaban de contarle sus trucos o ni siquiera de dejarle que aprendiese a los rotulistas, ¿no? A los aprendices, para que no les fuesen a generar competencia el día de mañana. Entonces, pues ellos se los tenían que apañar ahí un poco para colar el ojillo y tratar de aprender un poco, ¿no? Aún así me cuentan que entre esta generación, yo creo que ya segunda generación de rotulistas en los años 70, la generación a la que perteneció Paco Vivó y Ricardo Moreno y tal, no había prácticamente no había competencia entre ellos en el sentido de que había más demanda que oferta, con lo cual entre ellos se ayudaban, o sea, no había esta sensación de quitarle el trabajo uno a otro y tal, por lo que me cuentan. Ya os digo que todo esto es en base a testimonios, no hay nada escrito, con lo cual nos tenemos que fiar. Pero vamos, tiene sentido, ellos mismos colaboraban, pues a lo mejor podían haber pequeños piques, ¿no? Personales, pero no había esta sensación pues que parece que tenemos esta sensación contemporánea, ¿no? De capitalismo salvaje y de competencia salvaje y tal, no existía. Tampoco existe ahora en la rotulación, ¿eh? En la rotulación tradicional. En las nuevas generaciones estamos intentando ser bastante respetuosos en eso. Y bueno, respecto a las referencias, que tampoco quiero alargarme demasiado, pero vamos, respecto a las referencias, en aquella época no teníamos toda la biblioteca tipográfica que tenemos a día de hoy. Con lo cual, pues algunos de ellos sacaban referencias de los pocos libros que podían encontrar, pero muchos de ellos sacaban referencias de tarjetas de visita o de carteles o de panfletos. Panfletos en los que no estaban todas las letras. Con lo cual, pues hablo de cuando querían hacer una letra un poquito más elaborada, con lo cual, pues a lo mejor sacaban 3 o 4 letras y hacían el resto un poco a ojo, ¿no? A ojo de buen rotulista. Para lo demás, rotulaciones, o sea, letras muy básicas. Letras de palo, que son estas, que son letras tiradas con 1 o 2 trazos y si os fijáis no hay prácticamente ni curvas, o sea, en las O son 4 palos y pequeñas curvitas alrededor, las R's, las S's, todo esto. Es una letra muy fácil. Luego estaba la letra, estas son variaciones, pero viene un poco la de abajo, sí que es un poquito una letra más fina. Y luego tenemos la americana, ¿no? La casual, ¿no? Que es esta de pollo y que creo que tenemos algún ejemplito más por aquí. No. Bueno, sería la del menú, ¿no? La de los menús. Creo que más adelante sí que tenemos algún otro ejemplo. Pero sí, básicamente tenían esos 3 tipos de letras. La americana, que era una rápida así cursiva, casual,
la de palo, que era esta, y luego ya la dibujada, que se la tenían que dibujar a mano y pintarla y dibujarla en la pared y pasar el diseño a la pared y toda esa película. Era bastante trabajoso. Ahora tenemos bastantes más herramientas para realizar este trabajo. Aquí no sé si podéis fijaros que todas están tiradas con cinta. O sea, hay una cinta arriba, una cinta abajo y han trabajado en medio para facilitarse la faena, ¿no? Y nada, como toda época de auge tiene su decadencia, en este caso patrocinada por los avances tecnológicos, y en los años 80 llega el vinilo de corte. Y el vinilo de corte supone la muerte y destrucción del oficio, al menos en España y en el sur de Europa, creo. En el norte de Europa, como tenían bastante más tradición, resiste. No, baja mucho, ¿no?, de demanda, pero resiste. También en Latinoamérica resiste, en Estados Unidos resiste, como en toda América. Pero en España prácticamente queda para el olvido. Esto tiene bastantes consecuencias. Bueno, esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Fantasía. Estos edificios universitarios. Y tengo fotos peores, que no las he querido traer. Hay fotos incluso peores que esto. Bueno, ¿cuál es el tema? Sucede que al final esto es un arte aplicada, ¿no? Un oficio comercial, con lo cual pues tiene que atender al comercio y a la demanda. Primero, la tecnología en aquella época es un avance tecnológico espectacular. Implica, ya al margen del vinilo de corte y de todo esto, implica que aparecen tipografías, aparecen técnicas de impresión mucho más accesibles que les permiten a los rotulistas poder acceder a diseños mucho más sencillos, al final renunciando un poco a esa manera tradicional de hacerlos, pero facilitándose la faena, ¿no? Al final, ¿cuáles son las tres normas básicas del capitalismo? Más fácil, más barato y más rápido, ¿no? Esto, para sorpresa de absolutamente nadie, no nos ha hecho que tengamos más tiempo, más tranquilidad y mejor economía, sino todo lo contrario. Pero en principio venía un poco con esa idea. Entonces, claro, estamos en los años 90, todo ese avance tecnológico promete esto, ¿no? Con lo cual, pues automáticamente todo el mundo quiere aquello que cuesta más barato, que es más rápido de resolver y que es más fácil, ¿no? En principio. Claro, ¿qué pasa? Al principio el vinilo de corte son 4 rollos, 7, 8 rollos de 7, 8 colores distintos y ya está. Con lo cual, claro, detallitos como, ¿no? Esto de, a lo mejor, la valencia y la sombra se podía hacer, pero no se hacía porque era complicarse mucho la faena, pero ni hablemos de meterle un detallito con otro color dentro de la A, ni hablemos de profusión de colores, ni por supuesto hablemos de impresión de diseños, ¿no? Como las olivitas estas y cosas así. Todo eso no se puede hacer con el vinilo. Más adelante llegará la impresión digital a rematar la faena, pero por el momento, los años 80 y los años 90, claro, la limitación permitía esto, no mucho más. Claro, ¿qué pasa? Si tú te tiras prácticamente 2 décadas adaptándote a una nueva tecnología que ya no te permite hacer el tipo de arte que hacías antes, pues es que desaparece, porque primero no hay relevo generacional, ya no hay aprendices de rotulista porque la rotulación cae en decadencia y los rotulistas que habían, pues o bien se pasan a otro trabajo porque ellos querían pintar y ya está, entonces pues se van a, no sé, a pintar carreteras o lo que sea, o se pasan al vinilo porque les gusta, porque les supone una novedad o porque no les queda más remedio, ¿no? Por supervivencia, o no sé, o se dan a la bebida. Pero mucho más margen no hay. Todo el mundo empieza a pedir esto. Aparte, esto también te permitía poner mucho texto muy pequeñito. Eso no deja de ser también un aliciente cuando en esta era de la información, ¿no? Pues puedo poner en mi lateral de la furgoneta, ahora puedo poner todo esto que hago, ¿no? Toda esta serie de tal. La estética pierde mucho, pero el contenido, la información se amplía. Entonces, claro, eso acaba determinando una estética. Pero pasa una segunda cosa y quizá es más relevante.
mientras que la rotulación tradicional venía de un oficio que tenía sus maestros, ¿no? Y tenía sus técnicas y era gente que sabía dibujar y que sabía de diseño y que sabía de colores, de composición, sabía incluso de estética, de técnicas de marketing. Tenían todo este conocimiento y aparte de toda la técnica y toda la sensibilidad artística, ¿no? La sensibilidad manual. Cuando llega el vinilo de corte, ¿qué pasa? Cualquiera que tenga el capital suficiente puede comprarse una máquina de vinilo de corte, juntar una tipografía con otra y lanzarse al mercado. Con lo cual, empresas de rotulación corpórea, que no tenían ni idea de rotulación tradicional, se lanzan a la piscina. Empresas de otro tipo de rótulos, como chapitas de estas de abogados, ¿no? Chapitas de estas de hierro, de metal, que antes se dedicaban a ese tipo específico de negocio, ostras, resulta que tienen el capital y es fácil para una gran empresa como esa tener más capital disponible que un rotulista, que al final no dejaba de ser un trabajador, un obrero, pues de repente esta gente se mete en el mercado, ¿no? Y bueno, por supuesto, más adelante mucha gente ve el símbolo de la peseta en aquel entonces en las máquinas de vinilo y se mete siendo totalmente fuera del oficio. Con lo cual, claro, es que el resultado es esto. El resultado son diseños completamente funcionales, sin ningún tipo de cariño, sin ningún tipo de cuidado estético, ni de conocimiento, tipografías deformadas, ¿no? Verticales, así estiradas hacia arriba, hacia los lados, una cosa verdaderamente dramática. Por otro lado, pues obviamente la degradación de este tipo de rótulos se ha ido reforzando, o sea, obviamente ahora tenemos vinilos que son mucho más resistentes y tienen muchas más capas de protección y toda la vaina, pero tenemos, bueno, la ciudad está destrozada de las, ¿cómo se dice? No sé la palabra, pero vamos, los restos, ¿no? de este tipo de rótulos, no solamente porque queden y estén destrozados, sino por muchos que están arrancados, que han dejado una capa de pegamento terrible, en fin. La impresión digital, como os comentaba antes, llega un poquito más tarde, llega a finales de los 90, a principios de los 2000, pero claro, la primera, aquello era un desastre, se cuarteaba, el sol se lo comía, los colores desaparecían, también ha ido mejorando, ¿no? En los últimos años. Pero bueno, igualmente, aunque sí que es verdad que técnicamente han ido mejorando, siguen teniendo para mí dos fallas o dos faltas principales, que son, primero, la necesidad estética, ¿no? O sea, siguen siendo la mayoría diseños muy funcionales y bueno, y sin ningún tipo de gracia. Y segundo, la falta de humanidad. O sea, son diseños asépticos, hechos por la máquina. Entonces, nunca jamás en la vida van a transmitir, aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Subliminal, van a transmitir el paso de la mano, ¿no? Y no sé, esa vibración, esa vinculación emocional que genera cuando tienes delante algo que puedes reconocer, ¿no? Tiene que ver parte con esto de la alienación de los procesos productivos, ¿no? Cuando perdemos cuando le perdemos el hilo a la cadena productiva, no te vinculamos absolutamente del objeto, ¿no? O sea, bueno, la diferencia entre una mesa de madera, que incluso te permite todos los golpes y todo el paso de la vida, a una mesa de estas de laminados del IKEA que no genera ningún tipo de vínculo, ¿no? Eso lo vemos también en la arquitectura, obviamente. Aparte de las fallas. Obviamente, las fallas en el vinilo, precisamente por la pretensión que tienen de perfección, yo creo, por esta pretensión que tienen de aséptico y de limpio y de pulcro y de perfecto, las heridas no tienen ningún tipo de... por lo menos esto ya es una opinión personal, pero toda la estética que pueden tener es la estética de The Last of Us, es decir, la estética que nos produce ver un escenario posapocalíptico y tiene esa estética decadente, pero no tiene esa belleza que tiene la rotulación tradicional por la que ha pasado los años. De hecho, en rotulación tradicional hay una búsqueda, hay una recopilación específica de rótulos avejentados, en los cuales precisamente por las capas que han caído de pintura puedes ver los trazos del pincel, puedes ver incluso a veces como un rótulo, radiografías, ¿no? Como un rótulo se ha puesto por encima de otro y de repente el de antes aparece, ¿no? En fin, es una maravilla y esto pues es lamentable.
Bueno, esto ya creo que llega a lo estético, esto a mí me gusta. O sea, me parece prácticamente una obra de arte contemporáneo. Puertas. Y bien, entrando ya en el siglo XXI, bueno, cabe decir que durante estos años, ¿no? Años 90 y sobre todo años 90, la rotulación tradicional queda hasta que ya se jubilan los poquitos que quedan o hasta que ya deja de caber directamente en la cabeza de los clientes, es decir, ya deja de ser una posibilidad porque ya no existe, ya desaparece, pero hasta entonces resiste en aquellas superficies donde no se puede aplicar el vinilo ni la impresión digital, sobre todo en sus primeras etapas, que son las persianas y los muros, básicamente. Claro, como digo, ahí incluso esa demanda va decayendo en tanto en cuanto el oficio va desapareciendo y no tiene relevo generacional. De hecho, a día de hoy vemos grandes naves industriales que en lugar de tener un rótulo pintado sobre el muro, tienen una estructura de hierro anclada a la pared con una lona que les debe haber costado casi que lo mismo que la fábrica para poner un rótulo que hubiese sido probablemente 5 veces más barato hacerlo pintado a mano, pero claro, como no existe el oficio, pues no está, ¿no? Entonces ahí yo haciendo ese trabajo de investigación me di cuenta que los grafiteros habíamos sido un relevo involuntario, porque los rotulistas desaparecen y los grafiteros estamos acostumbrados a pintar sobre el muro y empezamos a ocuparnos de hacer persianas, la mayoría con trabajos más artísticos que de rotulación, pero claro, con letras al fin y al cabo, ¿no? Entonces, de manera involuntaria y por supuesto sin tener ningún tipo de vínculo ni descendencia técnica de los rotulistas, sin conocerlos, sin saber siquiera que existen, resulta que estamos adoptando ese rol, ¿no? En muros y en persianas, que son los elementos que todavía se resisten a las nuevas tecnologías, ¿no? Esto es una persiana que hice en mi época de la universidad. Y bueno, aquí entramos ya en las nuevas escuelas y en el renacer del oficio en el que estamos a día de hoy. En mi investigación yo he determinado 3 nuevas escuelas en el contexto español, ¿vale? La primera nueva escuela, estamos hablando de rotulistas que empiezan todos ellos alrededor del año 2000, 97, 98, 2000, 2001, que son contados, o sea, son 5 o 6, que yo conozca, probablemente haya más, que son jóvenes, ¿no? Hablamos jóvenes pues entre 30 y 40, o sea, y que hay una característica que por lo menos a aquellos con los que yo he dado, ¿no? Coinciden todos ellos, que es que ninguno de ellos aprende de los rotulistas de la vieja escuela. Ninguno de ellos. O sea, la brecha es un precipicio. No hay. Entre un lado del precipicio y el otro, o sea, entre un precipicio y otro, ¿no? A ambos lados de la brecha, no hay salto, no hay puente, no hay nada. Estos rotulistas, pues en Barcelona hay 2, están Ferodone y están Leonel, que son argentinos, vienen de la línea del fileteado de allá. Luego está Rob, bueno, Frijan Madrid, creo que se llama Rob, en Madrid, que es un irlandés, que viene de rotular pubs, que es este de aquí abajo. Está Jaime Medina en las Canarias, que creo que Jaime aprende... Está Matías, Matías Manic, que no es español, pero lleva viviendo en Tarifa 20 años, más de 20 años, y que él lo trae, efectivamente, a él le enseña a un amigo que viene de Inglaterra, se lo trae de Inglaterra, le trae libros y cosas, y Jaime Medina creo que viaja un año a Australia y lo aprende allá, y lo trae. O sea, todo lo traen de fuera. Y van poquito a poco, sin conocerse entre ellos, por supuesto, sin saber que pertenecen a un oficio y, por supuesto, ni hablar de un renacimiento de nada. Ellos pues van chino-chano haciendo sus cosas, ¿no? Quizá los que más conciencia tenían de la movida pues eran los fileteadores, porque venían de Latinoamérica, donde aquello sí que estaba todavía en auge, sí que se estilaba, y el irlandés, ¿no? Pero claro, el irlandés se encuentra con que aquí nadie lo pide, entonces de momento empieza por bares irlandeses y poco a poco en el barrio va cuajando la cosa, ¿no? ¿Qué sucede? A partir de la década de 2010,
Bueno, las redes sociales, Internet, pero sobre todo las redes sociales, el surgimiento de las redes sociales, empieza a dar a conocer pues todo esto. En el año 2013 se estrena, bueno, estos son los trabajos de Fer O'Donnell y de Leonel. Leonel, si lo chequeáis en Instagram, Leonel Science, está haciendo ahora, bueno, en los últimos años ha derivado el estilo del fileteado porteño, que es este estilo ornamental, a el modernismo barcelonés. Está haciendo algo que yo creo que nadie más hace y es un trabajo increíble. Increíble. Y con pan de oro. Es increíble. Es el mejor. En el año 2013 aparece este documental y libro y documental, que supone un resurgir de la rotulación tradicional en el mundo anglosajón. Saca tanto a rotulistas de la vieja escuela como a rotulistas nuevos, que ya están surgiendo, que algunos de ellos en el mundo anglosajón sí que beben de los rotulistas viejos, ¿no? O sea, pero lo recuperan, ¿no? Recuperan un poco esa estética y empiezan a relanzar el oficio. Y eso hace, bueno, que empiece a hervir un poquito en las redes sociales y a expandirse. A partir de ahí empieza la segunda nueva escuela, que es, hablamos de España, este es Jacob, que es de Dinamarca, pero en España empieza esa segunda nueva escuela, que son gentes del mundo de las artes y el diseño, que descubre la rotulación tradicional normalmente a través de Internet o a través de algún amigo, algún viaje o lo que sea, y que se van a formar fuera de España. Ya están empezando a ver los primeros talleres de rotulación por Europa y por Estados Unidos, y entonces salen de las fronteras para aprender el oficio en estos talleres que duran 3 o 4 días y se lo traen a España y empiezan ya a rotular. Ahí también tienen que ver los letterheads, que al final de la charla hablaremos de ellos, que son esos encuentros de rotulistas, en los que por primera vez se encuentran con gente de fuera de España, pero también con ellos mismos. O sea, de repente Jaime Medina se encuentra con Adrián Pérez, el de letrista, con Diego de Madrid de rotulación a mano, con Matías Carteles, Matías Manic, y de repente son como conscientes por primera vez de que efectivamente pertenecen a algo. Pertenecen a algo y está pujando, ¿no? O sea, hay un interés, hay una llamada, ¿no? Hay una acogida y entonces deciden, bueno, no solamente traen el oficio y empiezan a hacer producción en España, sino que empiezan a traer a sus primeros talleres. La tercera generación a la cual pertenezco es la primera generación, todo esto me lo he sacado yo un poco de la chistera, quiero decir que es una categorización que he hecho yo porque creo que tiene relevancia. La tercera generación, y ya la final, digamos, es la primera que puede formarse dentro de España. O sea, es la primera que puede formarse ya después de la vieja escuela, la nueva escuela, la primera que puede formarse dentro de las fronteras, gracias a que estos rotulistas como Adrián o Matías o Jaime Medina traen a rotulistas como Jacob o como Mike Meyer a hacer talleres a España, a Barcelona, Madrid, escuelas como Visions en Madrid, perdón, en Barcelona, o la gente de Paco Graco, creo que fue Paco Graco en Madrid, empiezan a coger estos workshops, estos talleres, y también ellos mismos empiezan a dar talleres. O sea, el propio Adrián, tal, empiezan a dar talleres y una nueva camada de jóvenes confusos que venimos de distintas partes, del graffiti, del tatuaje, del diseño gráfico, de publicidad, de un montón de lados, de la caligrafía. Nos interesamos, descubrimos estos y nos metemos a aprender la técnica del pincel. Y digo que no hay más generaciones, no porque no haya relevos, porque están saliendo rotulistas todos los días, bueno, todos los meses, definitivamente todos los meses, sino porque ya a partir de aquí ya es lo mismo, ¿no? Ya estamos nosotros haciendo también talleres, ya encuentras con más facilidad formación, hay también libros, han aparecido también algunos libros formativos ya del siglo XXI, del 2010-2020. Y bueno, estos trabajos ya pertenecen a estas nuevas escuelas, esos de Lidia en Barcelona, y estos de Ira Senatos en Madrid, una chica ucraniana que vive en Madrid hace muchos años.
Pongo esto también porque actualmente la rotulación tradicional ha resurgido como resurgen los oficios antiguos, con un poquito de caché, con este poquito de excentricidad de que hacemos solamente trabajos guapísimos y carísimos. Entonces a mí me gusta mucho el trabajo de Ira, como el trabajo de Matías o de Jaime Medina, que recuperan el trabajo de bar, las pizarras de bares. A mí me contaron que cuando se hicieron las Olimpiadas en Barcelona, ¿fue? Las Olimpiadas, habían un montón de pizarras de estas por las calles y las limpiaron las calles, porque esto se relacionaba con una España atrasada, con una España, ¿no? Háblame un poquito más alto, perdón, que no te... Sí. Pero de tal manera era tan atractivo que era incluso más atractivo que los carteles, incluso el dibujo pintado resultaba excesivamente atractivo para los propios clientes. Y bueno, para mí, siendo un niño, yo veía cómo los hacían y era increíble. Sí, sí. Aquí tenemos que era un cristal en el kiosco, ¿no? De Plaza Doctor Collado. Antes estaban en más cristales, ahora ya queda solamente uno. Rotulación de esta a mano. El otro día descubrí en Alicante, en una taberna muy antigua, que todavía hay botellas pintadas a mano sobre espejos, de estas que tú dices, espectaculares. Están un poco ya quemadas, pero increíbles. Sí, eran espectaculares, pero muchas de esas las barrieron y se ve que, por lo que me cuentan, en Barcelona hicieron una limpieza rollo impulsada por el ayuntamiento o lo que fuera, de todo esto para afuera. Esto es la España vieja, la España moderna, ya no es así, ¿no? Una tristeza. Entonces, bueno, mola mucho ver a gente como esta que hace... Yo también estoy luchando en Valencia por reivindicar un poco la rotulación de batalla, pero es increíble, ¿no? Ver este tipo de trabajos que vuelvan a darle calor a las calles y que no solamente sean trabajos tan increíbles como estos, que también los hay, ¿no? Esto es con pan de oro aplicado sobre la carrocería y con pintura de esmalte y todo a pincel. Esto es una fachada que hice yo en Alicante para una librería que la diseñé entera, basada en los años que yo viví en Barcelona, inspirada en las fachadas de madera de allá, y a la cual le rotulé a pincel los rótulos de abajo y le hice el cristal entero con pan de oro en dos efectos, en espejo y en mate, ahora lo vemos más de cerca, y pintura de esmalte. No sé si se ve, pero la parte de dentro es mate, es como una técnica, y la parte de fuera es espejo. Entonces eso hace que la parte mate brilla mucho, pero la parte de espejo, con el movimiento, ¿no? Pues genera ahí también un movimiento muy hermoso. En fin, es una técnica bastante bonita. Esto es en Madrid, todo trabajado a pincel, porque incluso el trabajo de oro es a pincel. Tú aplicas la hoja de oro sobre el cristal, pero luego por detrás a pincel tienes que pintar la reserva. Tú pintas un negro por detrás con una pintura especial que lo que hace es que fija el oro al vidrio y luego limpias el exceso de oro alrededor, con lo cual esto por detrás se ve negro, ¿no? Pero es un trabajo a pincel. Esto es en Buenos Aires, ahora un trabajo que hice ahí en marzo, que también tiene no solamente pan de oro normal, sino pan berjurado, que es este de los pendientes así tipo discos de vinilo, y pan de oro blanco, también en efecto oro y mate, que es un oro, bueno, oro blanco, es como si fuese plata, ¿no? Todo pintado a mano. Esto es un proyecto, estamos ya acabando enseñando un par de aplicaciones para que se vea un poco el estado de vida actual del oficio. Este es un rótulo que descubrió Juan Nava, escondido detrás de uno de estos rótulos corpóreos ya roto, que por cierto tiene unas letras bastante guapas, y que estaba reventado, ¿no? Y bueno, convenció a la gente que estaba haciendo la reforma de que no lo pintase, de que lo respetase, y tuvimos ahí un debate de qué hacemos, lo restauramos, lo protegemos, cómo hacemos. Y al final decidimos hacer una restauración a la cual accedió la gente que hizo la reforma por otro lado terrible. Bueno, han construido unas cárceles para turistas.
también formaba parte del dilema, ¿no?, que teníamos de trabajar para esta gente, pero al final, bueno, es un regalo para el barrio, al margen del uso que se le dé a esas viviendas. Lo que decidimos fue hacer una restauración explícita, es decir, limpiamos todo lo que tenía que caer, que cayese. En la foto se aprecia levemente, pero toda aquella zona, sobre todo el centro, que se veía, no se tocó. Y solamente se pintó aquella zona que estaba destruida, ¿no?, uniendo una con otra, pero de tal manera que se veiese explícitamente, que fuera explícita la diferencia entre la parte preservada y la parte añadida, ¿no?, o retocada. Para mí es una manera, antes que hacerlo todo de nuevo, que perdería todo el sentido, para mí es una manera que consigue dos cosas. Primero, conservar la parte que se conserva, conservarla, porque si lo dejamos así reventado, pues obviamente esto da imagen de que a nadie le importa y el siguiente que va lo pinta encima, ¿no? Entonces, de alguna manera lo estamos conservando, pero también lo estamos reivindicando, porque también estamos dejando ver que podríamos haberlo pintado entero para que quede un acabado más limpio, pero hemos optado por que no, porque se mantenga aquello que se pintó en su origen. No es un rótulo, no es el rótulo más prolífico, tiene errores de diseño, el trazo es bastante vasto, pero tiene la suficiente gracia y, sobre todo, hay tan pocos que hay que preservarlo a toda costa. Si estuviésemos rodeados de rótulos pintados a mano, pues este sería uno más y a lo mejor no haría falta ni restaurarlo, lo podríamos pintar encima y se acabó. Pero como no hay, como lo que tenemos a nuestro alrededor son muros blancos y rótulos de vinilo decadente, pues surge un poco esta necesidad de lo poquito que queda, ¿no?, con esta belleza, con esta, sobre todo esta ingenuidad, no sé, esta delicadeza que había antes, pues que se preserve, ¿no? Y bueno, esto es un proyecto para una serie de Disney que trabajé hace un par de años, y entonces los decorados, que luego están trabajados todo el envejecimiento por las chicas de pintura, que eran unas cracks, eran increíbles, igual que esta furgoneta, está pintado a mano y luego envejecido. El cine es otro de los lugares en los que se reclama o se requiere la rotulación a mano. Lo que pasa que creo que las producciones españolas todavía no son conscientes de ello, porque no nos llaman. Poquitos son los casos. Entonces, en este caso era una producción internacional, con lo cual había un director de arte inglés que quería un rotulista, porque sabe que un rotulista le tarda muchísimo menos tiempo y es mucho más prolífico. Es decir, si está en el set a un día o unas horas de grabación y quiere añadir un rotulito en una puerta, pues al rotulista le dice y te lo hace y te lo diseña en el mismo momento, ¿no? Mientras que eso, pues llevarlo por la vía gráfica implica llevarlos de diseño, que diseño lo diseñe, que se lo lleven a impresión, que impresión lo imprima, que lo lleven hasta donde sea que esté el set, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un poco las consecuencias de que, pues en este caso la industria española no cuente con rotulistas, es un poco la confirmación de lo que ya estamos hablando. Es un oficio que desaparece, con lo cual ya es que ni se contempla, ¿no? Y no nos conocen, no saben que existimos, ¿no? Poquito a poco vamos abriendo brecha. Y nada, como os decía, desde hace 50 años se hacen estos encuentros de rotulistas. Como somos un gremio todavía pequeño, en comparación con otros, ¿no? Y sobre todo en España, estos eventos son eventos autogestionados y autoorganizados, en los que lo único que se paga es para cubrir costes de montar todo este percal. Se hacen por todas las ciudades del mundo y sirven como punto de encuentro para que todos aquellos que nos conocemos y que nos comunicamos a través de Instagram prácticamente y las redes sociales, pues nos veamos cada X años y nos pongamos a pintar letras durante unos días. Y todos ellos acaban siempre con una subasta de las obras cuyos beneficios se dan para una causa benéfica. Yo el pasado mayo, a principios de mayo, tuve el privilegio de organizar uno de estos eventos en Almásera, al que asistió unas 40 y pico personas, 40 y pico rotulistas de todas partes del mundo. Y estuvimos 4 días pintando letras, hicimos una ruta por rótulos antiguos del Horta. Aparte se hicieron talleres, porque yo tenía muy claro que normalmente los letterheads son
reuniones de rotulistas y ya está. A lo mejor se hace alguna demostración técnica para los propios rotulistas dentro del evento, pero no se abre más allá por lo general. Y yo aquí en Valencia, precisamente un poco por esta percepción de que no nos conoce nadie, de que la rotulación tradicional todavía está en etapas muy breves, muy precarias, muy primeras etapas en España. Bueno, de hecho, no he dado el dato, pero en los años 70 en España podían haber 100 y pico rotulistas en activo, desde los más maestros hasta los más batalleros. A día de hoy, creo que estoy yo y Paco Vivó y Ricardo Moreno, que son de la vieja escuela, pero que todavía cogen el pincel de vez en cuando, si la situación lo requiere, pero rotulación a pincel. Y bueno, hay alguno más, calígrafo, que de repente pues hace un rótulo, pero que se dediquen exclusivamente a la rotulación tradicional. Y yo creo que estoy yo solo. En Alicante hay 2. Está María Cano y ya lo diré. Y bueno, no me sale el nombre, pero ya os diré. Pero otro chico que también es espectacular lo que hace. En Barcelona hay más, en Madrid hay muy poquitos y luego están desperdigados, uno por aquí, uno por allá en otras comunidades. Cada vez hay más, por suerte. Cristian creo que se llama el otro chico de Alicante. Cristian Roldán, si no me falla la memoria. Muy bueno. Es el que hizo aquí en Valencia, donde está el mercado central. Hay como un restaurante que hace una esquina entera y que tiene unas bravas y una paella y tal, todo eso rotulado a mano. Espectacular, es trabajo suyo. No me quiero equivocar, pero creo que es Cristian Roldán. Y nada, y como tenemos una cantera tan increíble de calígrafos, diseñadores, tipógrafos y tal en Valencia, pues quise aunar a esta gente y que tuviesen contacto con el mundo de la rotulación. Así que organizamos talleres, organizamos charlas, entre las cuales estuvo Juan Nava, estuvo Juanjo López, estuvo el Error Studio, la asociación de diseñadores que organiza estas actividades ahora. Hubieron talleres de caligrafía, de lettering y bueno, fueron la verdad que unas jornadas increíbles. Fueron unas jornadas increíbles. Hicimos una subasta final y lo que se recaudó de esa subasta y algunas obras que puso Juan Nava también a la venta para recaudación, posición de todo esto, también no deja de ser un comercio local. Es decir, es una artesanía con todo lo que ello implica de comercio de proximidad o de economía de proximidad. Y nada, os animo a que sigáis interesados. Aquí he traído algunas cositas por si luego os queréis acercar y verlas, algunos materiales. Y nada, quedo a vuestra disposición para vuestras preguntas, si es que tenéis. Gracias.